Bienvenido al podcast Neurociencias Física y Biomecánica, juntas, al servicio de la evolución del hombre y la vida cotidiana. En este fascinante viaje exploraremos cómo tres disciplinas fundamentales, la neurociencia, la física y la biomecánica, se entrelazan para dar forma a la evolución del ser humano y enriquecer nuestra vida cotidiana. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sido un buscador incansable de conocimiento, y estas áreas del saber han sido claves para entender el funcionamiento de nuestro cerebro, nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. La neurociencia nos adentrará en el maravilloso mundo del cerebro y el sistema nervioso, revelándonos los secretos de cómo pensamos, sentimos, percibimos y tomamos decisiones. Descubriremos cómo nuestros pensamientos y acciones están intrínsecamente conectados con la actividad eléctrica y química de nuestro cerebro y cómo esta información ha sido utilizada para mejorar nuestras habilidades cognitivas y emocionales. La física, por su parte, es la piedra angular de las leyes que rigen el universo y, sorprendentemente, también influye directamente en nuestro cuerpo y movimientos. Exploraremos cómo los principios físicos como la mecánica y la cinemática nos han permitido entender la biomecánica humana y por ende mejorar nuestra capacidad para mover el cuerpo de manera eficiente y segura. Además, veremos cómo estas disciplinas convergen para desarrollar herramientas emergentes que están redefiniendo la manera en que experimentamos la realidad. Únete a nosotros. Contacta para más detalles +34 644 66 66 25. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la neurociencia, la física y la biomecánica y descubre podcast Neurociencias Física y Biomecánica juntas, al servicio de la evolución del hombre y la vida cotidiana. Mereces que te respeten. La mejor cualidad de una persona es dejar ser al otro. Es nuestra vida, nuestro mundo, nuestras circunstancias de mundo con pretensión de civilizado, plagados de opiniones ajenas que adoptamos como propias sin ningún análisis concienzudo. Opiniones de todo, de política, de religión, de economía, de amor, de salud, de educación y de todo lo demás también. Tenemos algo como el vicio de hablar y por otro lado la necesidad de sostener, a costa de lo que sea, nuestros puntos de vista, sin plantearnos si pudiera estar incorrecto, o si pudiera mejorar en el acto de aceptar partes de otros puntos de vista. Vivimos en un mundo, sociedad, cultura, que nos impone cada vez más elementos externos y nos escucha menos. La necesidad de ser escuchados prevalece como una necesidad vital. Hemos perdido así la capacidad del diálogo. Diálogo, con origen en el concepto latino dialogus, que a su vez deriva de un vocablo griego. Un diálogo describe a una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternado para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. En otra definición, diálogo, vocablo formado en las primeras décadas del siglo XIII. Su significado era trabajo literario que consistía en la conversación entre dos o más personas. Del antiguo francés dialogue, del latín dialogus y del griego diálogos, relacionado con dialogestai, conversar, derivado de las palabras dia a través de ilegé. El no diálogo. Usualmente cuando hablamos no dialogamos, sino que monologamos. Establecemos una comunicación de una persona hacia sí misma y después la otra hace lo mismo, creyendo que porque hay un aparente interlocutor se está produciendo en realidad un diálogo. Establecemos, en el mejor de los casos, una relación en que primero uno hace su monólogo y después lo hace el otro, normalmente sin permitir que haya un flujo de dos, interrelacionándose, interconectándose, intercambiando ideas, mezclando elementos para llegar a una nueva y mejorada sustancia, algo que haga crecer a ambos, un punto de vista primigenio. Es como querer hacer una pizza y se encuentran dos personas para hacer la masa. Tendrían que mezclar el agua con la harina y luego cocinarla, pero en su defecto, el que trae la harina se queda con la harina, el que trae el agua se queda con el agua y jamás cocinan nada. La solución inmediata a nuestro aislamiento es salir y contarnos a otros. Contamos nuestra historia, nuestro pensamiento, nuestras costumbres,
nuestras decisiones, aquello que nos ayuda a salir adelante cada día. Y lo contamos a quien esté ahí. No nos planteamos si ese que está ahí quiere o necesita escucharnos. ¿Acaso le servirá de algo lo que digamos? Factores que influyen para que no escuchemos: la educación memorista, la falta de formación en pensamiento crítico, el escaso tiempo, las necesidades básicas no del todo organizadas o satisfechas, la mala educación social, la no educación comunicativa ni comunitaria, el exceso de individualismo, la televisión, todo influye. Pero, ¿y dónde estamos nosotros? Como esa entidad individuo que decimos o creemos que somos, que pretendemos ser, imponiendo un poco de coherencia a todo esto. De manera ontológicamente equivocada nos dividimos entre yo y el otro. Pero, ¿quién es el otro? ¿Y quién soy yo? Yo soy el que cree que piensa y siente, y el otro es lo que no es yo. Lo planteamos así de sencillo, aunque no sea cierto, sino solo ilusión de las apariencias. ¿Hasta qué punto haremos prevalecer una opinión o impondremos un monólogo sin considerar las necesidades del otro? Si el otro, digamos que estamos viajando y está cansado y desea dormir o despejarse en su interior por un rato y en lugar de considerar esas necesidades seguimos hablando de cómo le fue a mi tío, por ejemplo, y pasa media hora o más y no nos hemos movido del tema, ¿consideramos por un solo instante que eso podría ser sobrepasar completamente las barreras de lo razonable e incluso del respeto básico? Cuando emitimos una opinión que no se nos ha pedido y además el otro no necesita escuchar, o le estamos dando un dato no lo suficientemente comprobado, nos planteamos por un momento qué nivel de realismo y utilidad le estamos impregnando a esa comunicación. El cuestionamiento sobre el otro no existe en nuestra disposición para decir y hablar. Hablamos para nosotros, como decía Gurdjieff, por el placer de escucharnos, en el mejor de los casos, con la ganancia de ordenar las ideas expresadas. Otras veces hablar nos sirve para reforzar conceptos que poco a poco vamos convirtiendo en verdades, aunque no lo fueran en un comienzo. De hecho, vivimos en una ilusión, vemos la vida a través de ella, decidimos, o así creemos, dentro de esa burbuja delirante, sin percibir lo que acontece en algún lejano universo paralelo llamado realidad. Como parte de ello, creamos en nosotros mismos la idea de que ese otro que vemos allí y por lo tanto creemos que está, nos escucha, que debe escucharnos y encima consideramos o sentimos fehacientemente, aunque a nuestro propio riesgo, que estamos siendo escuchados. Así nuestra alma solitaria y aislada se siente comunicada y nos afianzamos en nosotros mismos. Sin embargo, en todo ese acto ilusorio de afianzamiento y comunicación, no solo hemos estado solos, sino que también hemos muy probablemente invalidado la comunicación del otro. No formulamos preguntas en lo que decimos, o al menos no preguntas honestas, válidas y necesarias, cuyas respuestas estemos dispuestos a escuchar. Decimos, expresamos, deseamos ser escuchados, lo cual no es malo, pero ahora vamos a analizar qué ocurre tanto con nosotros como con el otro. Si es verdad eso de que hablamos para oírnos, para eso podríamos hacerlo en la ducha, mientras caminamos solos por la calle, en nuestro balcón o en la cocina. No utilicemos a otra persona simplemente para descargar nuestra necesidad de hablar. Actitudes del oyente. En primer lugar, al intentar mirar, escuchar o responder a ese otro, debemos ser conscientes de todas las limitaciones expresadas en los párrafos anteriores. Ser consciente de ello implica ponerse en un segundo plano y alejarse de uno mismo para lograr, aunque sea mínimamente, objetividad y racionalidad. Solo desde ese lugar, en nuestro silencio, compasión y humilde posición en el universo, podemos intentar escuchar al otro. La falta de respeto es imaginar sus necesidades, o peor aún, sus errores, lo que le sucede, o las circunstancias que lo rodean, y pretender saber qué es lo que nos está pidiendo, cuando en realidad no tenemos la más mínima idea de todo eso. El trabajo de interponer la racionalidad y la objetividad es en sí mismo un trabajo sobre el ego. Si en lugar de hacer todo eso, simplemente le vomitamos palabras de cualquier tipo, ya sean enseñanzas morales, religiosas, filosóficas o evaluaciones psicológicas, no solo estaremos ignorando por completo lo que el otro intenta comunicar y faltándole el respeto, sino que también estaremos entorpeciendo la comunicación.
Esa comunicación, casi siempre inexistente debido a la preponderancia de la vorágine de nuestro propio sistema, es lo único que puede empezar a recuperar nuestra verdadera humanidad, algo que hemos perdido hace demasiado tiempo. Nos hemos aceptado, aún sin quererlo, como robots justicieros que le dicen al otro qué cambiar, qué no hacer y cómo proceder, incluso frente a una simple pregunta, como por ejemplo, ¿a qué teléfono llamar para solicitar una ambulancia? No estoy exagerando. Si observas lo que sucede a tu alrededor y te observas a ti mismo o a ti misma y logras verte, verás que es así. Te asustarás al notar la incongruencia en tu comportamiento. Se revelarán las trampas mentales de la autocomplacencia y todo lo que hayas hecho estará justificado como el único resultado posible ante las circunstancias. El otro está siempre equivocado, porque, eso sí, nosotros siempre nos consideramos intachables y perfectos. Lo que has hecho fue juzgar y faltar el respeto, seguramente, sin dar la más mínima oportunidad de defensa. Detalles de un estilo de diálogo que no lo es. Dentro de este estilo de comunicación, común en la supuesta normalidad de nuestros tiempos, el aparente receptor puede tomar varias actitudes. Una de ellas es el no es así o yo no creo eso. Esto significa que, mientras expresábamos nuestra necesidad de afianzamiento sin preguntarle al otro nada y tomando lo que decimos como una verdad absoluta con derecho a pertenecernos, esa persona estaba negando la validez de nuestros pensamientos y decisiones, estaba o está en contra de lo que decimos y podría catalogarnos de egoístas por decir o sentir eso, entre otras cosas. Esperaba que terminemos, en el mejor de los casos, para zamparnos una violenta negación de todo nuestro pensar y sentir. Nada de eso pertenece a una escucha con diálogo, ni activa, ni con la intención de seguir juntos en el negocio. Vaya antagonismo que se traía. Y yo que creí que me estaba comunicando. Otra es, pues yo no hago eso ni lo siento así, es que se lo había preguntado y después suelta todas las razones del mundo para hacerlo, sentirlo o pensarlo de otra manera. ¿A dónde fue mi comunicación? ¿Para qué hablo si siempre todo termina igual? Y por último, un tercer ejemplo. Ajá, eso es un acuse parcial de recibo utilizado para promover que el otro siga hablando o para que me deje tranquilo, pero, ajá, lo resuelve todo. ¿Es que no me escuchaste nada? Obvio que no. Te dije, ajá, ¿no te alcanza con eso? Por supuesto que no. No te pregunté tu opinión y quería que me escuches, que me entiendas. Nosotros siempre tenemos razón. Desde nuestro punto de vista, creemos que tenemos razón, especialmente en cuestiones subjetivas. Es cuando se trata de temas basados en datos precisos, de carácter científico o sobre la distancia en kilómetros de un punto a otro, que esto no aplica. Pero en cuanto a nuestras emociones, deseos, gustos u odios, siempre tenemos razón. Por ejemplo, cuando decimos odio a los, llénalo con la nacionalidad, etnia, estado civil, profesión, lo que tú quieras. Estamos expresando un sentimiento de rechazo hacia ese grupo en particular. No estamos afirmando que esté bien o mal, aunque es probable que lo sintamos, a menos que alguien intente hacer que reflexionemos sobre una posible ética social, humana o moral al respecto. No se puede decir que estemos equivocados. Por ejemplo, odio las habitaciones desacomodadas. Es una declaración personal, y la persona que lo dijo tiene sus motivos, razones o experiencias que la llevan a sentir así. Nadie en el mundo puede afirmar sin pecado de prejuicios que no es así como debe ser, que está mal o que es inmoral. Puede que sea una declaración extrema, pero es su verdad. En teoría, somos libres de emitir una opinión y expresar lo que sentimos. El santo silencio. El silencio es un elemento precioso, considerado incluso por varias religiones como una joya que permite alcanzar la comunión más profunda con nuestro interior o incluso con Dios, sin afirmar ni negar lo último, ya que depende de cada uno. Defiendo el silencio y el nivel de apertura que cada persona elige. Elijo la idea de respetar al otro en la posible invasión de palabras que no lo ayudarán. Ni siquiera estoy hablando de conversaciones negativas. Estoy hablando de hablar cuando el otro no lo necesita, cuando no estamos llenando un vacío y cuando además ni siquiera nos están escuchando porque lo que decimos no interesa.
Es fundamental decir cosas de las cuales estamos bien informados, entre otras razones, para no contribuir a aumentar la desinformación. En la realidad, llamada así aunque no lo sea, no habitualmente sabemos con certeza lo que sucede a nuestro alrededor. Es más prudente informarse o preguntar que asegurar lo que no sabemos a ciencia cierta, o en todo caso decir, leí en tal lado y cuidadosamente repetir de manera fidedigna el mensaje de lo leído. Los comentarios superficiales, o peor aún, profundos, sobre cosas que desconocemos, nos convierten en ignorantes expuestos. Primero, porque pensamos que sabemos lo que en realidad ignoramos, y segundo, porque después de decirlo nos lo llegamos a creer. Decidir por el otro. El otro está cansado y comenta que necesita descansar. Nosotros decidimos categóricamente que le sentaría bien hacer una cierta actividad, que debería acostarse más tarde, tomarse una cerveza para relajarse, o lo que sea, y así imponemos o intentamos imponer nuestro criterio en lugar de observar con respeto lo que el otro dice que necesita o quiere. Considero que nuestra única misión es ahora y siempre respetarlo, o sea, mirarlo desde la distancia y aceptarlo como es. Respeto. Respetar es mirar al otro desde el ángulo en el que nosotros estamos y en el que él está, y aceptar lo que vemos. Lo que está ahí es siempre una persona, un ser que no conocemos. Lo que percibimos nunca es la realidad que le corresponde o a la que pertenece. Ese ser vive en una dimensión propia y tiene una percepción determinada por su historia, tiempo y lugar. Lo que percibimos nosotros son las imágenes de ese ser que se filtran a través de nuestras propias lentes, nuestra propia historia. Es lo más cercano a lo que llegamos con nuestra supuesta percepción del otro. Adicionalmente, nuestra historia ha reescrito en nuestro cerebro otras historias, sucesos reales o no, que justifican nuestro proceder, nuestro sentir y nuestro actuar. Solamente desde la parte de atrás de todos esos filtros tenemos o creemos tener una vaga imagen del otro. Esa imagen es, en primer lugar, demasiado vaga. Está desfigurada por nuestros prejuicios, deseos y condicionamientos de todo tipo, así como nuestra propia historia, tiempo y lugar. En Barcelona, en el 2013, nos reuníamos con un grupo de práctica de la tolerancia y la libertad de expresión. Se invitaba a una monja, una prostituta, un gay, un profesor universitario, un escritor, un ama de casa con 5 hijos y analfabeta, y cada uno contaba cómo vivía, qué es lo que le interesaba, con qué disfrutaba y qué le gustaría cambiar. Los demás solamente podían hacerle preguntas para informarse mejor del punto de vista presentado. No podía haber controversia ni contestaciones. Era la práctica pura de la aceptación de lo que el otro o los otros decían. De hecho, llevé la experiencia a un diálogo interreligioso internacional desde la plataforma de las Naciones Unidas. Tuve muchas sorpresas. El público y autoridades correspondientes a la mayoría de los credos de cualquier índole estaban dispuestos a escuchar a los otros, o al menos así llegaron a manifestarlo, a exponer sus puntos de vista, y ejercer el respeto sin emitir juicios. Era un proyecto ambicioso. Alguna orientación de pensamiento o creencia, sin embargo, se negó a participar. El argumento fundamental fue que no podían, porque solamente ellos tenían o conocían la verdad, y que los demás estaban todos equivocados. Esa contestación concreta provino de los testigos de Jehová. La Iglesia Católica simplemente no participó. Eso fue una experiencia real que viví con gran asombro y que no he podido olvidar. En todo caso, la práctica de la escucha y el aceptar con la certeza de que el otro tiene derecho a pensar, actuar o discernir de una manera diferente, se instaló aún más en mí como principio fundamental. Ahora, si nosotros siempre tenemos razón, el otro posiblemente también. El típico diálogo, tengo frío, pero si no hace frío, mira, yo estoy menos abrigado que tú y no tengo frío. ¿Ha escuchado alguien algo así? Ahora, en este contexto, ¿puede volver a evaluarlo? Lo que digo es extremadamente simple, pero tan simple que casi da vergüenza decirlo. ¿Sería posible que cuando el otro dice tengo frío le preguntemos, por lo menos, cuál es la solución que propone, aceptando que tiene su razón para decirlo? ¿Sería útil que le ofreciera una manta o que le preguntara si prefiere subir la temperatura de la estufa?
¿Sería posible pensar que tal vez ese otro tiene alguna parte de razón o que por lo menos puede y debe sentir a su manera y no a la mía? Yo sé que muchísimos se preguntarán en este momento por qué estoy hablando de elementos tan básicos en la comunicación y el respeto. Pues a rigor de verdad, porque cada día, varias veces, me encuentro con gente que no lo sabe, no lo acepta o no lo practica. Gente que jamás le da la razón o le otorga el derecho de ser al otro, sea cual sea su sentir, pensar o creer. La palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención o consideración. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. Consideración. Consideración significa tener en cuenta algo con respeto, trato con respeto y urbanidad. La pasé muy bien, me han tratado con mucha consideración en esta casa. No tuvo ninguna consideración conmigo pese a que soy un hombre mayor. Tener en cuenta las condiciones del otro en un momento determinado, como sus deseos, sus necesidades, opiniones, sentido y concepto de sí mismo y autoproyección, respetando especialmente sus opiniones y deseos para sí mismo. Uno dice, hoy no quiero tomar alcohol, el otro responde, vamos hombre, que eso te hace bien, te relaja, ya verás cómo te sienta de maravillas. ¿Por qué no mejor preguntarle qué es lo que quiere tomar e invitarlo o dejar que se invite con eso que está expresando que quiere? El concepto también puede asociarse a una estimación o valoración. En general, la consideración tiene una connotación positiva. Vine a saludarle porque siempre tuve una gran consideración por Mabel. El cantante argentino goza de una importante consideración en el mercado europeo. El futbolista uruguayo disfruta de una consideración inédita en su equipo y no tiene intención de ser traspasado. O sea que aprecio y valoro lo que la otra persona es, siente o desea. Y si nos propusiéramos instaurar prácticas de respeto, la gente que quiere relacionarse debería desarrollar el respeto mínimo de cuidar en todo sentido el uso de sus palabras. Mereces que te respeten. Y el otro también. Muchísimas gracias por haberme escuchado.